¿Alguna vez has sentido que eres el único que realmente entiende? Que mientras el resto del mundo corre tras placeres vacíos y dopamina barata, tú llevas el peso de una verdad que los demás ni siquiera pueden nombrar. Te dices que eres sensible, que eres profundo. Pero, seamos honestos, ¿es profundidad o es una parálisis autoinfligida? Fyodor Dostoyevsky, el cartógrafo de las sombras humanas, escribió hace más de un siglo sobre ti. En sus Memorias del subsuelo, nos presentó a un hombre que se creía demasiado consciente, demasiado inteligente para actuar, demasiado elevado para ser feliz. Hoy, en la era de la estética de la tristeza y el intelectualismo de redes sociales, esa profundidad se ha convertido en nuestra prisión más lujosa. Si buscas psicología profunda, filosofía de vida o cómo dejar de autosabotearte, este vídeo es para ti. Vamos a diseccionar por qué la gente inteligente suele ser la más infeliz según Dostoyevsky, y cómo tu supuesta superioridad moral y espiritual podría ser, en realidad, el síntoma de una enfermedad del alma que él llamó hiperconciencia. Dostoyevsky decía, estar demasiado consciente es una enfermedad real y completa. En los próximos 18 minutos, vamos a explorar por qué tu búsqueda de significado te está alejando de la vida, y cómo aplicar las lecciones de Crimen y Castigo o los hermanos Karamazov para salir del agujero negro del ego intelectual. El profundo moderno sufre de lo que Dostoyevsky identificó como el aislamiento del pensamiento puro. Crees que porque ves el vacío, eres especial. Te regocijas en tu propia amargura porque la sientes más auténtica que la alegría ajena. Pero aquí está la verdad brutal. Para Dostoyevsky, la profundidad sin amor es solo orgullo disfrazado de melancolía. El hombre del subsuelo no es un héroe, es un espejo de nuestra incapacidad de conectar. Se cree superior a los hombres de acción, a esos que considera estúpidos porque no cuestionan todo. Pero mientras ellos construyen, él se pudre en su análisis. Dostoyevsky fue el primero en diagnosticar una de las adicciones más peligrosas de nuestra era, el placer en la propia humillación y el sufrimiento. Hoy lo llamamos romantizar la salud mental o estetizar la tristeza. Nos tomamos fotos leyendo a Cioran o escuchando música melancólica, convencidos de que nuestro dolor es una prueba de nuestra profundidad intelectual. El razonamiento inconsciente es este: si sufro más que tú, es porque entiendo la vida mejor que tú. En Memorias del subsuelo, el protagonista llega a decir que incluso en un dolor de muelas hay un placer perverso. ¿Por qué? Porque el dolor nos hace sentir el centro del universo. El profundo moderno se aferra a su herida porque, si se cura, se vuelve común. Se vuelve uno más de la masa que tanto desprecia. Dostoyevsky llama a esto el estancamiento del pensamiento. El sufrimiento deja de ser una señal de que algo debe cambiar para convertirse en un accesorio de moda intelectual. Pero cuidado, hay una diferencia abismal entre la profundidad del alma y el egocentrismo herido. La verdadera profundidad te conecta con la humanidad. La falsa profundidad, la estética del sufrimiento, te aísla en una burbuja de cristal donde solo se escucha el eco de tus propias quejas. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo, un proyecto, una cita, un viaje, porque ya sabes cómo va a terminar? El hombre de Dostoyevsky es el rey de los cínicos. Se cree superior a los hombres de acción, aquellos que trabajan, aman y fracasan sin hacerse tantas preguntas. Él los llama estúpidos, ovejas, simplones. Pero Dostoyevsky, con una ironía magistral, nos muestra que el estúpido que actúa vive 1000 veces más que el genio que analiza desde su silla. Aquí entra una aplicación vital para hoy: la parálisis por análisis. En la psicología de Crimen y Castigo, Raskolnikov no mata solo por dinero, mata por una idea. Se cree un Napoleón, alguien por encima de la moral común. Su profundidad lo lleva a un acto de soberbia extrema. Pero, ¿qué descubre? Que su teoría es un cadáver y que su aislamiento es su verdadero castigo. La persona profunda de hoy suele ser un Raskolnikov digital. Alguien que tiene teorías sobre cómo debería ser el mundo, el amor o la política, pero que no se atreve a ensuciarse las manos con la realidad. La realidad es imperfecta, ruidosa y, a veces, vulgar. Y eso es precisamente lo que el intelectual refinado no puede soportar, su propia irrelevancia frente a la acción simple. ¿Cómo se sale de este laberinto de espejos? Dostoyevsky no nos deja en el subsuelo. Él nos ofrece una salida, pero es una que el profundo odia: la humildad del servicio y el peso de la responsabilidad. En sus novelas, la redención nunca viene de un nuevo pensamiento filosófico. Viene de un acto. En Crimen y Castigo, es Sonia, una mujer que sufre de verdad, no por estética, sino por supervivencia,
quien salva a Raskolnikov. Ella no lo salva con argumentos, sino con su presencia y su capacidad de amar a pesar del horror. Dostoyevski nos propone que la cura para la hiperconciencia es la responsabilidad activa. El amor en acción es una cosa bárbara y terrible comparada con el amor en los sueños, escribió en Los hermanos Karamazov. Si te sientes demasiado profundo para este mundo, la tarea no es buscar libros más complejos. La tarea es bajar al terreno de lo concreto. La redención no está en entender el vacío, sino en llenar el vacío de alguien más. La aplicación para el siglo XXI, deja de analizar por qué no eres feliz y empieza a ser útil. La utilidad es el antídoto contra el nihilismo. Cuando asumes la responsabilidad de cuidar a un animal, de mejorar tu comunidad o de ayudar a un amigo, tu yo hiperconsciente se silencia. El ruido del ego se apaga cuando el cuerpo se pone a trabajar. La verdadera profundidad no es la que te hunde en el sofá a pensar en la muerte de Dios, es la que te da la fuerza para enfrentar la vida a pesar de saber que es difícil. Pero, ¿qué pasa cuando esa profundidad se convierte en un arma de doble filo en nuestras relaciones? ¿Cómo saber si estamos amando a alguien o simplemente amando la idea que tenemos de nosotros mismos mientras sufrimos por ellos? Hay una frase en Los hermanos Karamazov que debería perseguirnos a todos los que nos consideramos sensibles: cuanto más amo a la humanidad en general, menos amo a las personas en particular. Esta es la enfermedad del intelectual profundo. Es la capacidad de llorar viendo una película sobre la injusticia en el otro lado del mundo, pero ser incapaz de perdonar una pequeña ofensa de la persona que tiene al lado. Dostoyevski identificó que es mucho más fácil ser un mártir de las ideas que un vecino decente. ¿Por qué? Porque amar a la humanidad con mayúscula no cuesta nada. La humanidad es un concepto abstracto, no tiene mal aliento, no te interrumpe cuando hablas, no tiene opiniones políticas molestas y no te pide dinero prestado. La humanidad es perfecta porque solo vive en tu cabeza. Pero amar al hombre concreto, al individuo real que tienes enfrente, eso es un trabajo sucio. Eso requiere paciencia, sacrificio, sobre todo, la destrucción de tu propio ego. El profundo moderno a menudo usa su empatía teórica como un escudo para evitar la responsabilidad afectiva real. Se dice a sí mismo: sufro por el mundo, por lo tanto, soy una buena persona. Pero su sufrimiento es estéril. Es una empatía de vitrina. En la obra de Dostoyevski, personajes como Iván Karamazov representan este pico de la inteligencia que se vuelve veneno. Iván tiene argumentos brillantes contra el sufrimiento infantil, argumentos que harían dudar al mismísimo Dios. Su lógica es impecable. Pero su lógica lo lleva al aislamiento absoluto. Su profundidad lo desconecta de su hermano Alyosha, quien, aunque menos brillante intelectualmente, posee la única fuerza que Dostoyevski respeta: la capacidad de estar presente. Hoy vemos esto en el fenómeno de la superioridad moral digital. Analizamos las estructuras del trauma, diseccionamos las patologías de los demás, usamos términos psicológicos complejos para etiquetar a quienes nos rodean. Creemos que entender el porqué de las acciones ajenas nos hace superiores a ellas. Pero aquí está la trampa: entender no es amar. Puedes ser un experto en psicología existencial y seguir siendo un narcisista funcional. Puedes haber leído toda la obra de Dostoyevski y no haber aprendido la lección básica de El idiota, que la verdadera inteligencia del alma se parece mucho más a la estupidez de la bondad pura que a la astucia del cínico. La falsa empatía se delata cuando buscas que el otro se dé cuenta de su error a través de tu superioridad intelectual, en lugar de simplemente acompañarlo en su dolor. El intelectual profundo no quiere consolar, quiere tener la razón sobre por qué el otro sufre. Si te has sentido identificado con esta descripción, no te castigues, todavía. Dostoyevski escribió esto porque él mismo era ese hombre. Él conocía la tentación de sentirse un elegido del dolor. La aplicación para tu vida hoy es una llamada a la honestidad brutal. Pregúntate: ¿mi profundidad me sirve para construir puentes o para levantar muros? ¿Uso mi complejidad emocional como una excusa para ser difícil de tratar, para ser distante o para no comprometerme con la realidad? Dostoyevski nos enseña que el camino a la verdadera profundidad empieza cuando dejas de mirarte el ombligo y empiezas a mirar a los ojos. El ego es un agujero negro. Cuanto más lo alimentas con pensamientos profundos sobre ti mismo, más grande se vuelve el vacío. La redención, el final de ese sentimiento de alienación que te persigue, no está en encontrar a alguien que finalmente te entienda. Está en que tú decidas entender a alguien más, sin esperar nada a cambio. Está en aceptar que eres tan común y tan necesitado de amor como el tipo que vende café en la esquina y al que nunca has mirado realmente.
Ser profundo no es una medalla, a menudo es una defensa. Es el miedo a ser uno más, el miedo a ser vulnerable, el miedo a que, si te quitas la capa de intelectual atormentado, no quede nada debajo. Pero Dostoyevski te diría, no temas a tu propia sencillez. Hay más verdad en un gesto de amabilidad genuina, en un trabajo bien hecho o en un silencio compartido, que en 10 tomos de filosofía nihilista escritos desde la comodidad de la soledad. Sal del subsuelo. Deja de ser el protagonista de tu propia tragedia intelectual. El mundo es real, duele, pero también brilla. Y la única forma de verlo es dejando de creer que eres el único que tiene ojos para la oscuridad. Porque al final del día, la profundidad que no te lleva a amar más, no es profundidad. Es solo ruido. Fyodor Dostoyevski no escribió para que lo admiráramos, sino para que nos reconociéramos en sus monstruos. Él sabía que la profundidad puede ser la máscara más sofisticada del orgullo. Si este viaje por el subsuelo te ha incomodado, si has sentido que hablábamos de ti, no te sientas derrotado. Siéntete vivo. Porque el primer paso para dejar de ser una idea y empezar a ser una persona es admitir que tu intelecto no es un refugio, sino a veces, un escondite. La vida no ocurre en las notas al pie de página de un libro de filosofía. Ocurre en el riesgo de ser herido, en la humildad de no tener todas las respuestas y en la valentía de ser, simplemente, uno más entre los hombres. Como dijo el autor en El Idiota, la belleza salvará al mundo. Pero no hablaba de una belleza estética o superficial, hablaba de la belleza del sacrificio y de la bondad que no busca aplausos. Ahora, quiero abrir un debate honesto contigo. Este canal no es un monólogo, es un espacio de confrontación. ¿Alguna vez has sentido que tu propia inteligencia o tu sensibilidad te han aislado de los demás? ¿Has usado tu melancolía como un escudo para no actuar? ¿O, por el contrario, crees que en este mundo moderno la única forma de proteger el alma es, precisamente, refugiándose en esa profundidad? Déjamelo saber en los comentarios. Leemos y respondemos cada reflexión, porque aquí no buscamos seguidores, buscamos mentes que se atrevan a dudar de sí mismas. Si este análisis te ha aportado una nueva perspectiva, si sientes que Dostoyevski te ha dado un golpe de realidad necesario, suscríbete y activa la campana. Al hacerlo, te unes a una comunidad que prefiere la verdad incómoda antes que la mentira reconfortante. Ayúdanos a seguir explorando los rincones más oscuros y luminosos de la mente humana compartiendo este vídeo con alguien que creas que piensa demasiado. No dejes que tu mente sea la tumba de tu espíritu. La verdadera profundidad no es la que te hunde, es la que te permite echar raíces para poder crecer hacia la luz. Sal hoy de tu habitación. Mira a alguien a los ojos. Haz algo pequeño, algo concreto, algo útil. Deja de pensar en el sentido de la vida y empieza a vivir con sentido. Esperamos verte en el método de los genios en el próximo descenso al alma humana. Gracias por estar aquí.